Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Dicen que hay varias formas de saludar. Una es esta, ¿cierto? Como, ¿cómo estás? Entre iguales. Sí. Otra es esta, un saludo como diciendo estoy a tu servicio. El otro es como si se descuida me le monto encima y lo domino. Sí. Pero hay un saludo bellísimo que me enseñó un profesor llamado Guillermo Castaño, de esos maestros bellos. Y es el siguiente, José. Así, míralo cómo queda. En espiral. Y este saludo en espiral significa tú y yo somos uno. ¿Sí este ves? No me lo conocía. Y es hermoso, sí lo es, porque es un saludo ya de reciprocidad, donde pues así quiero yo invitarte a tener esta conversa. Un saludo. Si jalo, vienes. Y si yo jalo también, y si hacemos aquí, entramos a jugar. Exacto. ¿Sí? De hecho, hay un juego muy chévere que teníamos nosotros, José, cuando éramos peladitos, niños. Era un cuadernito que se llenaba con preguntas. Sí. Se le llamaba chismógrafo, como de chismosear. Además que en España sería el cotillero. El cotillero, sí. Era entonces el cuadernito, en cada hoja tenía una pregunta y tenía unos números, del 1 al 15, del 1 al 20. La primera pregunta era ¿cuál es tu nombre? La segunda pregunta era ¿cuál es tu hobby? Y así iba una serie de preguntas. Usted escogía un número. Supongamos, José va a escoger del 1 al 15 el 8, ¿cierto? Y ese 8 siempre es el que va a guiar. Entonces uno lo que hacía era tratar de ir buscando el número de las personas que lo habían llenado también para ir chismoseando que habían dado respuesta. Pues yo quiero invitarte a que hoy esta conversa la vamos así, como si tuviera yo un chismógrafo y fuera llenando cada una de las preguntitas que hay en cada hoja y así ir estableciendo una conversa que nos va a llevar por un mundo hoy de los viajes. Muy bien. Del viajar, como inició esta conversa. Exacto. De los viajes. Entonces, primer pregunta. Dígale a esta tripulación que te va a acompañar el día de hoy en este viaje, ¿cuál es tu nombre? ¿Completo? Sí, completo, para no dejar por ver a la mamá ni al papá. José Abella Pinazo. José Abella Pinazo. Sí. Usted, ¿dónde fue la intimidad que provocó su llegada a este mundo? ¿Usted dónde nació? ¿Cuál es su historia? Eso fue... En España se suele decir donde Cristo perdió el gorro, pero no es verdad. Pues sí, por tema de religión era donde Cristo perdió el gorro, porque allí la religión que imperaba era la musulmana. Pero yo nací en Tánger, Marruecos, pero en aquel entonces Tánger era internacional, o sea, no pertenecía a Marruecos. Era como le explicaría yo, Andorra, que tú sí la conoces, o Mónaco, son como pequeños países pero independientes completamente de la zona de donde son. Y allí fuimos a parar porque pues mi papá acabó la guerra en el bando perdedor y entonces él eligió de las tres opciones que tenía ir a servir al ejército. ¿Cuáles eran las tres opciones que tenía? Pues la primera, si tú eras comunista y querías seguir siendo comunista, en aquel entonces te tenías que ir de España, o pelotón de fusilamiento si no te ibas. La segunda era estar 3 años trabajando, haciendo carreteras, haciendo, como dice, obras sociales, ¿no? Eso que llaman ahora, o trabajar para la comunidad. Y que eso ya empezó a servir para que hubiera un poquito de reencuentro entre los españoles que habían estado luchando en bandos contrarios. Allí estaban todos juntos, inclusive compartían su vida con los guardas que los cuidaban, y porque todos vivían en pues el famoso Valle de los Caídos. Pongo este ejemplo porque un tío mío, por parte de mi madre, estuvo trabajando allí y me contó. Me dijo, allí éramos todos iguales. O sea, mis hijos iban al colegio con los hijos de los guardas que nos estaban cuidando, y la relación que teníamos con los guardas no era de guarda a prisionero, era más bien de compañeros de trabajo. Ellos tenían una misión y nosotros teníamos otra.
Y la tercera opción era servirle 6 años al ejército. Entonces mi padre eligió esos 6 años en el ejército y le tocó Marruecos, en Ceuta y Melilla. Ya. Entonces, cuando él vuelve a España, pues intenta recomponer su vida. De hecho, se casa, tiene 2 hijos. Y cuando él lo que se da cuenta es que en España no había comida, no había trabajo. Y donde él había estado esos 6 años, ahí había visto comida en abundancia, trabajo, muchas cosas por hacer. Y tomó la decisión, cuando nace su segundo hijo, que es mi hermano mayor, irse para allá. O un poco antes, pero sí, digamos. Y él se va para allá solo con mi padrino. Esto también lo cuento porque yo cada vez que veo aquí una invasión me acuerdo. Hicieron una casita de invasión al lado del mar. Y ahí es donde fuimos a parar y ahí es donde nací yo. O sea, nací pegadito al mar. Y luego, ya con el tiempo, pues se fue progresando y mi padre, pues, la verdad ya progresó tanto pues, que teníamos una fábrica de motos. Upa. Sí. Y mi padre ya en aquel entonces, o sea, estamos hablando del año... Es que a mí Colombia ha sido como un volver a empezar y una caja de recuerdos, ¿no? Esto de las casas de invasión, pues yo cada vez que veo una casa de invasión, pues me acuerdo de cuando yo nací. Ya. Y cada vez que veo un motocarro, allá le llamamos motocarro, aquí ¿cómo se llama? Mototaxi también. Que los de 3 ruedas. Sí. Motorratón, mototaxi, motocarro también. Motocarro. Pues mi papá ya fabricaba esos vehículos en 1960. Pero aquí ahora yo veo motocarros de esos por todas partes. De hecho, una parte de alegría que me llevaba es que gracias a esos motocarros han desaparecido los caballitos transportando. Sobre todo me dolía mucho y yo cuando vine aquí, pues uno le da así, ¿no? Ay, mi ilusión fue montarme en una carretilla de esas con el caballo. Sí. Sí. Porque para mí eso era lo mismo, volver a mi infancia. O sea, yo pasaba por la galería y olía el olor a la boñiga de caballo y me recordaba mi infancia. Porque en mi infancia muchas cosas, los moros las hacían montadas en un burrito. Pues vea, José, ahí vamos a entrar directamente al tema que queremos tocar hoy. La migración, los viajes. Dicen que uno de las grandes migraciones de la humanidad fueron precisamente de África, seres humanos que salieron a Asia y a Europa. La migración, y dicen que las migraciones se han dado precisamente por lo económico, lo político, lo demográfico y lo sociocultural. Pero hay otro tipo de migración que yo reconozco también, que es cuando uno migra por amor. Cuando uno viaja por amor. Sí. Entonces lo toco precisamente, José, pues porque uno de todas maneras, cierto, sabe cositas. Ajá. Y me gustaría ya en medio de este compartir, de este parafraseo, que me cuentes entonces cómo fue esa experiencia de emigrar de España después de todo este recuento bello de tu origen, de estar en Tánger, ¿cierto? Del papá ir, volver, y después de llegar a Valencia, en España. ¿Cómo? Usted es un migrante porque por lo económico, lo político, por el amor, es un migrante que este viaje significaba, en su sentir, era la búsqueda de qué. Cuéntele a este despacho cuál es la cosa. Mira, que nunca lo había pensado de esa forma, pero mirándolo así, mi inmigración ha sido de todas las maneras. Ya, cuente. Primero fue por la económica. Sí. Digamos también por la guerra civil española, la sucesión. José, vamos a ubicarlo entonces. Pilas que usted está sabrosísimo. Entonces, vamos a mirar las veces que usted ha migrado, cuál es el sentimiento que ha abarcado esa migración, ¿cierto? Yo ahorita también le cuento el pedacito mío, porque a mí también me tocó un pedacito ahí de migrar por amor. Migrar por amor, también por lo económico, uno mete ahí todo, pero el sentimiento grande mío era el amor. Entonces yo quiero que me cuente
dentro de esas migraciones que has vivido, dentro de esos viajes que has vivido, llegar hasta Colombia y de Colombia, ¿qué ha significado? ¿Listo? Este de Colombia lo que ha significado es como una segunda oportunidad. Ese es lo que yo siempre, desde que vine a Colombia, lo pensé. ¿Cuál fue la primera vez que llegaste a Colombia? ¿En qué tiempo? Yo llegué a Colombia el 18 de noviembre de 2003. Sí. 2002. Y me fui en el 2003 porque pasé aquí el 1 de diciembre. Y me fui de aquí el 1 de enero. O sea, del que celebré 31 y al otro día. Exacto. Cuénteme todas esas experiencias y dígamelo, aquí decimos con pelos y señales, cada cosita. Con pelos y señales. ¿Cómo fue? Bueno, llega aquí en el 2002, ¿por qué se vino para acá? ¿Qué vivió aquí? ¿Qué encontró aquí? Que usted diga, esto, como los recuerdos de ahorita, José. Sí. Ese olor, es que hay olores que lo llevan a uno y lo transportan. Ajá. A mí hay un olor, José, a cartilla nueva. De esas cartillitas que le dan a uno de Nacho Leo, de... creí que era la cartilla de ahorros del banco. No, ojalá. Pero esa me da un olor como a escuela el primer día que uno entra a estudiar después de... Ese olor me llama a mí. Cierto. Hay un olor que a mí me lleva también a España, por decir, y es el olor a jugo de naranja en la mañana. O el tomate cuando se esparce. Esos olores, hay momentos, hay colores. Sí. Entonces, que me cuentes pues bien de ese 2002, cómo fue la decisión antes de venir. Sí, sí, de hecho la mnemotécnica se basa en eso, en los 5 sentidos. Ya. Que uno recuerda, o sea, lo mejor es cuando tú quieres recordar muy bien una cosa, intentar meterle los 5 sentidos. La recuerdas, pero ahí al instante. Ya. Mi recuerdo de la venida aquí a Colombia. La primera vez que emigró, el sentimiento que tenías. Vamos, digamos primero el por qué. El por qué, claro. Pues el viaje de venir aquí a Colombia iba a ser un año antes. Pero mi mamá se puso enferma y tuvimos que quedarnos. Pero cuando ya decidimos venirnos, o sea, pues toda mi familia, y tú te atreves a ir ahí, porque claro, las únicas noticias que se veían de Colombia por televisión y que yo vi, no vi otras, era la guerrilla, el ejército bajando sacos de esos de plástico negros de los helicópteros para allá. Algún niño ahí en el río del Cauca que pasaba hambre. Entonces, claro, pues todo el mundo, oye, llévate comida, que vas a pasar hambre. Y pues Leti, que fue la causante. Es que qué pena, yo tengo que preguntar, porque claro, cuando yo decía cómo fue la avenida, ahí usted metió cuando decidimos, ¿cómo así que decidimos? Claro. ¿Quiénes son? ¿Por qué decidieron? ¿Cuántos eran pues? ¿Quién es esa otra persona? No, ¿Cómo llegó esa otra persona? Solo éramos 2. Pues Leticia y yo. Leticia colombiana. Ahí está. Listo, primer dato. Cuente entonces. ¿Cuento cómo nos conocimos? Todo lo que usted quiera. Bueno, pues eso sí que creo que ya te lo he contado alguna vez, ¿no? Pues yo oí una voz como angelical, ¿no? Hablando y me cautivó esa voz. Entonces yo pues le pregunté y me dijo que era de Colombia. Y yo, Colombia, yo no sabía ni que existía Colombia. Y yo digo, ¿y eso dónde está? Me explicó dónde estaba y tal. Bueno, vale. Lo que sí que había en mí siempre fue una intención de mi jubilación. No me preguntes por qué, nunca he sabido, de venirme hacia Sudamérica. Había pensado mucho en Brasil, o sea, pero nunca había pensado en Colombia. De hecho, no conocía Colombia. Entonces pues, le empecé a preguntar sobre Colombia, y me empezó a hablar maravillas, que al final yo dije, bueno, pues si tu país es tan bonito, ¿qué haces tú aquí? Porque me lo pintas muy bonito, y la verdad, no me lo creí del todo.
Entonces seguimos charlando, como se dice aquí y tal. Ella estaba trabajando para unos tíos míos, pero los fines de semana tenía libre y a mí yo necesitaba una persona que me colaborara en mi trabajo y la contraté, ¿no? Entonces pues ahí ya pues siguió la charla. Y luego ocurrió pues una cosa que también marcó mucho nuestra relación al final, ¿no? Y es que yo tenía una comida familiar el 25 de diciembre que eso era sagrado para mí. Y había cuadrado pues que ella venía y se quedaba trabajando y tal. Y cuando voy a recogerla como que está enferma. Pero me dice, estoy enferma, y riéndose. Y yo, oye, pero si usted está enferma, ¿cómo que se está riendo? Ay, no, es que es de los puros nervios y tal. Ah, bueno, bien, vale, listo. Entonces eso se complicó, para ir resumiendo. Yo ese día con mucha rabia no pude ir a la comida de mi familia, pero bueno. Y luego ella al final acabó en el hospital, teniéndole que intervenir. Y ahí pues ya empezó pues tuve la suerte que como era esta fiesta, allí los hospitales tienen 2 camas. Y quedó una cama libre para mí y yo me cogí la maleta, me llevé todo para estar cuidándola. Entonces, ahí pues digamos que ella sintió de que, bueno, si este señor pues solo me conoce de que trabajo con él, ¿cómo este señor puede llegar a hacer eso, ¿no? Y dice que ahí pues que ella empezó a ver un poquito de amor, que luego eso pues también se contagió por parte mía. Después de eso pues ya pasó un año que ella tuvo que recuperarse, hacerle la cirugía y todo. Luego pasó lo de mi mamá y luego ya me voy al viaje del miedo del que tenía la gente, y yo también lo tenía, tengo que reconocerlo. O sea, tenía más miedo que... Pero había que ir. Una, porque ella ya quería ver su familia, que hacía 2 años que no la veía, y yo porque quería conocer esas cosas tan bonitas que me contaba que no me creía. Entonces yo fui donde un amigo que tiene una agencia de viajes y oye, mira y tal. Y él dice, no, yo a ti no te puedo vender un billete para Colombia. Digo, ¿pero por qué? Y dice, mira, ven. Y en un plano, ahí en la pared, tenía Colombia en rojo. Dice, es que tenemos prohibido vender billetes a Colombia. Y más a ti que eres mi amigo, ¿cómo te voy a yo? Dice, mira, si tú me prometes que solo vas a estar en Cartagena de India y que vas a estar dentro del el spa del hotel y de ahí no te vas a salir, te lo vendo. Y para 1 semana o 15 días, no para más. Y yo se lo estaba pidiendo por más tiempo. Claro, Leti cuando oye eso, le dice, oye, y él le pregunta, ¿tú eres colombiana? Y dice, sí. Y le dice, ¿y para qué quieres volver si ya has conseguido salir de allí? O sea, quiero decir que mira la opinión que había. Sí. Horrible. Sí. ¿No? Te estoy hablando de hace 20 años, 25. Claro, contándote todo esto, pues a uno aún le entra más cutucutu, más miedo. El acojono que se dice en España. Pero yo sabía que teníamos que ir. Entonces nos fuimos al famoso Corte Inglés, que tú lo conoces. También, sí. Y allí nos vendieron los pasajes sin problema. Y, va a comprar, compre. Sí, y lo único que sí que recuerdo que preguntaron, ¿están seguros? Sí, entonces no lo venden. Y ya nos vinimos para acá. Y es que las casualidades de la vida son inmensas. Para ponerle un poco de nota de miedo y de luego alegría. Llegamos allí, no lo he vuelto a ver nunca más, esto que te voy a contar ahora. Llegamos al aeropuerto de Bogotá y eso era como... A mi mente me vino como si estuviera una película de esa de los nazis con los perros, porque iban con perros armados, buscando judíos.
Esa es la impresión que a mí me dio. Lo veía en blanco y negro y todo. Yo, pero aquí, ¿qué país es este? Pensé yo, ¿dónde me están trayendo? La cinta de las maletas no se movían, estaban quietas y las maletas unas encima de las otras. Yo pues me subí. Eso era como, yo qué sé, como si casi que estar peleando que esta maleta es mía, apártese, porque era todo el mundo haciendo lo mismo. Entonces cuando bajamos, ya con las maletas, me coge pues para mí era, yo pensaba que era ejército, luego me di cuenta que era policía. Y me coge y empieza a decirme, requisa. Ay, ahí sí que ya no podía respirar. Porque en aquel entonces en España requisas que se quedan. Ya. Una requisa es que se quedan contigo, se quedan con el coche, se quedan. Y yo, Leti, porque ya he sabido un poco más para adelante, que este señor se quiere quedar conmigo, le dije yo. Dice, levanta las manos y déjate que te registre. Y sí, levanté las manos y el señor me registró hasta la partida de nacimiento. No sé si es que le gusté o qué. Y entonces, al final, el tipo, acabamos aquí, en este bolsillo de aquí a la izquierda, que yo llevaba una máquina de fotos. Y el tipo dice, saque lo que lleva ahí. Y yo creo que él pensaba que yo llevaba un revólver ahí. Una cosa muy absurda, pero luego con el tiempo pensé que podría ser. Y ya cuando saqué la máquina, y yo le dije, ¿seguro que la puedo sacar? Porque la verdad, los tenía aquí. Dice, sí, sáquela. Y la saqué, recuerdo que la cogí así con 2 deditos la cuerdita y jalé y dije, mire, bueno, siga. Ya. Y yo, hijo de... la que me has hecho pasar. Entonces yo pues ya con las maletas, cuando alcanzo a Leti, le digo, oye, si este tu país es así, yo no sé si quedarme, casi que me voy. Pues te vas tú solo porque yo me quedo. Y digo, me lo tengo que pensar porque ¿qué hago yo en un país extranjero solo? Y ya me quedé. Al día siguiente, perdimos el vuelo. Con todo este show, perdimos el vuelo de enlace de Bogotá a Pereira. Nos llevaron con un bus a hacer un recorrido por Bogotá hasta que llegamos a un hotel y tal. Y al día siguiente volvimos y nos volvimos para Pereira. Yo ya no pude dormir esa noche porque al final nos dimos cuenta que la maleta sí salió para Pereira. Y yo, pues, uno pensando que piensa y uno sabe que cuando uno envía una maleta y no llegan los pasajeros, te la van a esculcar seguro y van a pensar que en esa maleta como mínimo hay explosivos o hay algo raro. Efectivamente, llegamos 2 horas esculcando la maleta, preguntándonos y yo pensando, ¿dónde me he metido? Afortunadamente pasa todo eso, salimos y ya empieza la historia bonita. Ya toda la familia de Leti allí esperándome y tal. Y se vienen hacia mí, justamente el que tengo ahora de invitado en la casa, Rubián. Y me dice, José. Y digo, tú eres Rubián. Y venía con su hijo. Y digo, ¿tú eres Felipe? Y dice, ¿nos conoces? Digo, sí. Leti me enseña fotos y los conozco. Pues véngase con nosotros. Yo me voy con él. Pensando que me iba a llevar a la casa. Entonces, Leti con la familia por un lado y nosotros 3 por otro. Y este señor coge y se me lleva a Cerritos a comer piña. Yo ya por el camino, yo ya viendo la vegetación tan maravillosa de café, plátanos. ¿Esto qué es? Porque yo desconocía tanto una cosa como la otra. Esto es esto. Bueno. ¿Y a dónde vamos? Vamos a comer piña. Y yo, ¿piña? Si eso se da, pues, en España, en Canarias, ¿no? En España el clima no da pa' piña. Qué cosa más. Y efectivamente, el clima de Cerrito es calentito. Yo me comí esa piña. Y digo, esto ya es otra cosa. Aquí la cosa cambia. Cuando volvemos a la casa, le digo, oye, Alete,
Digo, te equivocaste, te has quedado corta con tu país es maravilloso, mira que me ha pasado esto, he comido piña y todo eso. Para mí todo eso era como yo en diciembre, que es pleno frío allí, voy a estar comiendo piña y voy a estar pasando calor. Digo, no, este país sí que me gusta, retira lo que dije. Y a partir de ahí ya empezó mi enamoramiento con Colombia. ¿Qué es lo que te ha enamorado más de acá? ¿Qué momentos y anécdotas tienes que te hayan generado recuerdos y al mismo tiempo nuevos descubrimientos de formas de vivir? Claro. Me encanta mucho el folclore colombiano, la letra de las músicas colombianas. Me enamoré de la canción El Camino de la Vida. Sé que dicen que cuando llego a la vejez que estés conmigo, los hijos. Sí. Para mí es una canción muy bonita porque es como la vida misma. Contada en una canción. Naces, estudias, encuentras la novia, te casas, la familia. Ya. Me encantó y me sigue encantando esa canción. Y luego, pues tuve también la suerte de que a mí me encanta el ciclismo. Y me recorrí todas las montañas de Santa Rosa, pero todas, o sea. Y ese fue ya el segundo o tercer enamoramiento. Esas montañas me cautivaron, pero cantidad. Los paisajes, el aire puro que respiraba yo por allá arriba, el investigar. Porque yo ahí donde veía un camino le preguntaba, oye, ¿ese camino dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ay, va hasta tal sitio. ¿Podemos ir? Sí. Y para allá que nos íbamos. Y entonces ese fue también una parte muy importante. Esa es una buena frase, José, para los migrantes. ¿Ese camino para dónde va? Sí. Ese camino para dónde va. Bueno, entonces estuviste ahí, comenzaste a cogerle ya cariño a la tierra y también de alguna manera a ir desmontando con la idea que venía de las chuspas negras y de los niños en el Cauca, ¿cierto? Sí. No, y la verdad es que yo en mi interior no veo películas. Y esas típicas películas mexicanas que sale una calle llena de polvo, donde sale el malo y todo eso. Pues yo llegaba pensando que Santa Rosa que como máximo tenía 2 calles, no tenía más. Yo venía con esa mentalidad, claro, cuando ya llegas y ves que hay carreteras pavimentadas, y luego sales por ahí y hay centros comerciales y que no están entaparrados. Exacto, también. Ya. Dice, no, pues esto ya es diferente a como yo me lo había pintado. Venga, José, y entre la forma de hablar y palabras, ¿qué palabras, historias que hayan de la comida o la música, canciones lugares también que digas, este lugar es... Yo cuando entré ahí, galerías conociste, has conocido... Bueno, cuénteme de eso un poquito. A ver, con el idioma sí que es un problema grande, pues... Ya no lo tengo tanto, pero todavía tengo un poquito. Pues la primera que me pasó fue con la palabra motilar. Motilar, sí, del pelo, me voy a ir a motilar. Y yo dije, no, oiga, a mí no me motila nadie. Dice, no, José, es que no es mutilar, es motilar. Y lo miré en el diccionario Oiga, efectivamente, existe la palabra. Lo que ocurre es que allá en España no la usamos. Digo, carajo. Otra vuelta más, digamos, como al pasado, ¿no? De reconocer que hay palabras que aquí todavía las conserváis y nosotros allá las hemos perdido. Luego, pues, la chimba. Yo no sabía lo que era la chimba. ¿Ya sabe? Sí. Bueno, muy bien. Es que si no llego a aprender con la que me pasó. ¿Qué le pasó? Pues los sobrinos de Leti, ellos hablaban entre ellos, no, la chimba. Y yo le pregunté a uno de ellos, digo, oye, ¿y la chimba eso qué quiere decir? No, José, eso es como cuando ustedes en España dicen vale o listo. Y digo, bueno. Y yo no me acuerdo qué me dice la hermana mayor de Leti. José, ¿qué es que esto? Y yo, la chimba, Ali. Y esta se queda así toda palidecida.
Yo digo, uy, ¿qué habré dicho? Me dijo, José, eso no se puede decir. Y digo, explíqueme por qué. Y dice, eso no se lo puedo explicar yo, pregúntale a Leti que se lo explique. ¿Y cómo se lo explicó Leti? Pues, ay, sí que no hubo problema. Me dijo, mire, eso de ahí. Y ya aprendí que la chimba no es una palabra pero de chimba, uso común. Pero que chimba que aprendió también. Sí, porque luego también estos muchachos la usaban como no la chimba esta, sino la chimba de alegría. Claro, que hay chimba. Que chimba, exacto. Chimba. Exacto. Pero me di cuenta como que solo lo utilizan los jóvenes, no los ya un poquito más No, mayores. también hay algunas otras personas que chimbean con eso. Ah, pues no. José, y canciones, comidas. No, canciones, pues ya te digo, La esa, de Camino de la Vida, esa fue pues todavía. Y luego hubo otra anécdota, iba con este muchacho, en la cicla íbamos, o caminando, no recuerdo bien. Pasa un carro con una canción que a mí me pegó. Ay, hombre, olvidarla es imposible. Ay, hombre. Y ya, no oí más porque el carro se fue. Y yo le digo a este muchacho, no, dice, yo no la conozco, pero la buscamos, José. Bueno, bien. Llego a la casa y lo digo. José, ay, hombre, lo dicen todos los vallenatos. Y yo, ¿vallenato eso qué es? Está un tipo de música. Bueno. Digo, pero mire, decía, ay, hombre, olvidarla es imposible. No decía solo ay, hombre, que ustedes dan. Eso estuvieron como 15 días buscando esa canción. Hasta que dieron con ella. ¿Y qué le gustó de la canción? Pues que la letra que tenía. Pues, ay, hombre, olvidarla es imposible, ¿no? Pues para mí ya estaba él pensando, olvidar esto que estoy viviendo es imposible, porque eran ya muchas vivencias que había vivido yo, de todo, paisaje, ya. ¿no? Y luego, pues, gente mejor. Es que, pues yo llegué y me acogieron como uno más de la familia. La hermana de Leti, Alicia, que ya falleció, ella era una persona muy sociable, relaciones públicas. Oiga, y hacía muchas fotos. Y el día de irme me entregó un álbum lleno de fotos. Ay, de todas las cosas. Wow. Yo lloré. Ya. Y yo me fui. Era al día siguiente salíamos para acá. Y yo lloré, o sea que no me quería volver para España. Me quería quedar. José, si tuvieras que resumir en una frase o compartirle a la gente que también va a salir de España a conocer a Colombia, ¿qué referencia o de qué forma presentarías este país después de lo que has conocido? Pues yo siempre digo que es un paraíso. Un paraíso por el clima que es tan bueno, que en un mismo día puedes vivir las 4 estaciones, que eso a veces lo descoloca a uno, pero es así. Yo, por ejemplo, cuando me preguntan de Colombia y me preguntan por el clima, porque allá es muy normal, ¿y qué clima hace? Y les digo, el que tú quieras. Y ahí ya se me quedan así. Bueno, ya no está bien, se enamoró tanto de Colombia que, ¿cómo que el que tú quieras? Digo, sí, si quieres calor, te vas a... Yo digo donde yo vivo, te voy a explicar. Les digo a ellos. Donde yo vivo, estoy a 1800 metros, que eso es temperatura 18-24 grados todo el año. Ya cuando dices eso, dices, ¿18-24 grados todo el año? Digo, sí. Digo, y además, ahora tú quieres, por ejemplo, tienes calor y quieres frío, coge y te subes, que yo lo hago con la bicicleta, y ya estás a 13 grados, que ya te tienes que poner una chaquetita. Ya se fue del todo. Y ya cuando le remato, digo, ¿y si tienes frío?
coges y te bajas media horita y te estás bañando en una piscina. Venga ya, hombre. Tú lo estás tomando, se creen que me estoy riendo de ellos. Ya. Entonces, claro, tú dices eso y ¿quién no se va a enamorar de este país? Tenemos una sección que se llama Debajo de las cobijas. Debajo de las Y cobijas. aquí debajo de las cobijas es cuando uno entra ya a hablar en intimidad. Esas cosas que se conversan imagino. debajo de las cobijas. Me Vamos a hacer esa sección los dos. Una para usted Gracias. y una para mí. Como si estuviéramos ahí debajo de las cobijitas. Bien arropaditos, como si estuviéramos arriba en la Santa Rosa en un buen amanecer de esos de frito parrunchis. ¿Me puedo poner bien cómodo? Puede poner los pies ahí, claro que sí, es más, yo también los pongo aquí. Eso, muy bien. Debajo de las cobijas, José, ¿por qué le dicen en España Pepe? Es un diminutivo cariñoso. De José, Sí. Pepe, se dice Pepe. Aquí creo que es Chepe. Chepe, acá es Chepe, José y Chepe. Allá es Pepe. O sea, cuando tú a un José le dices Pepe es porque ya eres amigo. Ya. Ya entra dentro de la familia o la amistad. Eh, De hecho, hay una cosa muy graciosa en mi familia, que mis sobrinos me llaman el tío Pepe. El tío Pepe. Y tú recuerdas que hay una bebida, un jerez que se llama tío Pepe. Tío Pepe, sí. Muy sí. rico. Entonces, tío Pepe. Entonces, José, ¿a vos te ha pasado que cuando uno era niño y estaba en la escuelita, en alguna presentación le tocó memorizarse o alguna adivinanza o alguna poesía o alguna canción y uno le queda ese recuerdo en la cabeza de algo que uno se haya memorizado, sea una poesía, una canción, una adivinanza? Pues este es el momento debajo de las cobijas. Dígame algo que recuerde desde niño que se haya memorizado, que fue por una presentación de Isa de bandera, del grupo, de algo. más que un dicho, era una obligación Sí. en mi casa, o mi mamá. En un baberito, un pechito de esos que te abrochan por ahí detrás cuando eres niño, te están dando la papilla. Y mi mamá me puso, come y calla. Y yo no sé por qué eso lo tengo yo muy presente cuando estoy comiendo. Yo comiendo intento, o sea, casi no hablo. Pero así como frase así... Te quedó esa que en el me recuerdo, quedó come y esa, calla. Come y calla. Come y calla. Que no es que fuera... que mi mamá fuera un... Pero sobre todo la utilizaba mucho con mis hermanos. Yo siempre he sido muy buen comedor. Pero mis hermanos eran más tiquismiquis, que se dice. Tiquismiquis. Tiquismiquis. Ay, es que esto no me gusta. Dáselo a Pepe. Y yo de eso. Y luego eso ha seguido en mi vida. Mis hijos también me conocen de que cuando vamos a comer por ahí, voy con ellos y algo ellos no se quieren comer para que no se les cae en el plato, saben que me lo pasan a mí. Y yo creo que eso me ha servido mucho para poder acostumbrarme a la comida colombiana. ¿Por qué? Porque para mí la comida colombiana es muy distinta a lo que yo había comido en mi vida. O sea, yo en mi vida había comido un plátano nada más que de postre y banano, que llamáis vosotros. Ya. Ahora me encanta el patacón, el plátano en la sopa, el maduro, que vosotros lo coméis con la comida, yo me lo guardo como postre. O sea que... ¿La arepita qué tal? La arepita, eso me encanta. Sí, está bien tostadita, sobre todo. El tamal también, morcilla. Uf, el tamal. Ahí también tengo una anécdota. ¿Cuál? Estamos de abuelas cobijas, Ya, aquí puede bueno. salir ya todo tranquilo. La primera vez que, pues, claro, cuando uno empieza allá se llama conquistar. Aquí Leti me dijo que se llama charlar. Yo no sé si es verdad. Bueno, también se Sí. puede decir, y es una chimba. Entonces, pues, yo busqué un restaurante colombiano y nos fuimos a ese restaurante colombiano y yo le digo, una comida típica, me dice el tamal. Digo, bueno, pues pídeme un tamal. Y digo, ¿y tú qué te vas a pedir? No, yo me pido un churrasco. Yo digo, uy, si el tamal es tan bueno, ¿por qué no se pide tamal? Pues, pero bueno, igual. Oiga, traen ese tamal y abren esas hojas y yo cuando huelo, eso me supo a chucha, a sobaco, a olor de sobaco. Y yo digo, ay, no, lo siento. Yo no soy capaz de comerme esto.
No pasa nada, cambiamos. Y vi que ella sí se come el tamal y yo me comí el churrasco. Y digo, pues no debe estar tan malo cuando sí se lo come. Entonces eso quedó ahí en mi retina, pero ya no volví ni a comer ningún tamal. Y cuando vinimos aquí, Leti hizo tamales que los hace muy ricos. Y yo digo, no, yo tengo que volverlo a probar. Aparté la cara cuando lo abrí para no sentir el olor, pero esos ya no olían tan fuerte como los de allá, de la chucha. Y me comí uno y digo, uy, esto está muy rico. Y digo, ¿será que me puedo comer otro? Y 3 tamales me comí. No se encebó. Exacto. Y a partir de entonces el tamal me encanta. Sí. Pues, José, como habíamos iniciado esa conversa, que yo le conté con un cuadernito que tenía preguntas, que se llamaba el chismógrafo o el cotillero, normalmente pasaba esto. Uno se quedaba en una de las preguntas un rato reflexionando sobre la vida. Aquí nos quedamos reflexionando sobre los viajes de la vida. Para cerrar, entonces, sería una buena forma de cerrarlo. Si estar en órbita con H es movernos y tener un centro, ¿cuál es el centro tuyo? ¿Cuál es tu centro en función de qué te mueves en la vida? Progresar. Ese es. Sí. O sea, siempre en mi mente está la palabra evolución y progreso. Y lo que tú acabas de decir ahora, resulta que las, no sé cómo llamarlo, emociones, sentimientos van cambiando. Y como yo ya tengo unos cuantos años, según en qué faceta de tu vida estás, tus sentimientos interiores son de una forma o de otra, son distintos. Ya. Yo lo llamo evolución, progreso, porque siempre digo somos pura evolución. Y para uno evolucionar, tienes que progresar. O progresas económicamente, o progresas mentalmente, o progresas espiritualmente, pero tiene que haber, o mejor dicho, hay un cambio según en tus etapas de vida. Y yo procuro que ese cambio sea siempre para mejor, que ya es mucho. José, Pepe, en la buena. Y en la mala. Y qué chimba. En órbita.